compra porque sí, ¿no? Claro, o sea, él no va allí a comprar porque está el monstruo del lago Ness, él va allí a comprar esa casa porque allí residió Crowley. Y él, pues, tenía esperanza de encontrar allí cosas de Crowley, que encontró algunas, pero digamos que él esperaba encontrar algo más espectacular. Y también, pues, el poder realizar ciertos ritos y ciertas cuestiones que, bueno, para ver si podía emular a Crowley. De hecho, entre los crowleyanos, los seguidores de Crowley o del pensamiento crowleyano, hay un axioma que es sumamente curioso, ¿no? Porque digamos que deja a Crowley a la altura del betún, que es: si Crowley pudo hacerlo, yo también. Entonces, claro. Y bueno, ¿qué relación tuvo Aleister Crowley con la magia negra? Bueno, pues como hemos dicho antes, ¿no? A Crowley, pues por ejemplo, le gustaba cambiarse el nombre continuamente, ¿no? Y es por ello, a lo largo que a lo largo de su vida fue conocido con, pues, sobrenombres como la Bestia 666, que se lo puso su amantísima madre Emily Berta. También se le conocía como Master Therion, Frater Perdurabo, que significa el que permanecerá, Conde Vladimir Svarev, que era esa fagocitación del personaje vampírico de Bram Stoker. También se hacía llamar el príncipe Chio Akan. También adoptó el nombre de Baphomet, el sobrenombre de Lord Boleskine, Olair de Boleskine y Harbertar. Y sin embargo, ¿no? Cuando a él le hacen las acusaciones, ¿no?, en su contra de practicar la magia negra y practicar misas negras, ¿no?, pues Crowley expone aquello que dijimos, de que él no podría oficiar una misa negra, ¿no? La magia negra, él diría que para practicar la magia negra tienes que violar todo principio de ciencia, decencia e inteligencia. Debes estar obsesionado con una idea demente de la importancia del mezquino objeto de tus detestables y egoístas deseos. Se me ha acusado de ser mago negro, no se ha hecho jamás una afirmación tan estúpida. Él se cambiaba los nombres porque, fíjate lo que he dicho, que para hacer magia negra hay que violar todo principio de ciencia, decencia e inteligencia. Cambiar de nombre, asumir roles, cultiva la inteligencia, hace desarrollar facetas de la inteligencia que dentro de ese rol, digamos que encajan. O sea, si tú, por ejemplo, asumes la personalidad del conde Vladimir, al comportarte como el tal Vladimir, llegarás a unas conclusiones que de una forma normal no llegarías. Entonces, él también juega con esto, ¿no? También él se enemistó con Austin Osman Spare, pero algo quedó. Austin Osman Spare decía que la magia no es negra ni blanca, sino que es la ética del individuo la que la vuelve negra. Y aquí, en este extracto que he leído, él nos dice eso. Dice: debes estar obsesionado con una idea demente de la importancia del mezquino objeto de tus detestables y egoístas deseos. ¿Sabes? Debes de violar todo principio de la ciencia, la decencia y la inteligencia. Eres tú quien está convirtiendo la magia en negra. No obstante, también se sabe que la personalidad de Crowley, no, pues era bastante habladora y irresponsable, ¿no? Y esto muchas veces llegó a que la gente conjeturara de una forma errónea que realmente él era un mago negro. ¿Qué otras actividades tuvo Crowley? Pues mira, Aleister Crowley no solo dedicó su vida al estudio, a la práctica y la divulgación de la magia, sino que también se dedicó a otras cosas, tales como el alpinismo, el piragüismo, el ciclismo. Él era químico, no hay que olvidarse eso. De hecho, él participó en varias expediciones alpinistas, por ejemplo, también en las que se intentó coronar el K2 y otros picos bastante altos. Él, por ejemplo, cuando fueron a coronar el K2 no pudieron, porque evidentemente no había bombonas de oxígeno, pero llegaron a una altitud de entre 6.600 y 1.700 metros. Se dice también que, por ejemplo, Crowley era un buen deportista y que siempre se preocupaba de mantener, vamos a decir, ¿no?, pues hacer unos ejercicios, hacer unas cosas, ¿no?, por aquello del mens sana in corpore sano. Además, era un viajero, pues, que recorrió el mundo, ¿no? Pues, o sea, estuvo en Londres, Foyers, París, Nueva York, El Cairo, Cefalú.
China, o a la India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Argelia. También estuvo en Túnez, en Egipto, en Francia, en Italia, en Suiza, en México, en Canadá y en España. Aleister Crowley hizo un periplo de España. Aleister Crowley decía de los españoles que éramos gente sucia y analfabeta. Y quizás no le falta la razón, porque en aquella época el panorama era bastante, vamos a decir, negro, ¿no? De todas maneras, Aleister Crowley, por ejemplo, viene a España, también persiguiendo un poco ese romanticismo. Él está en Soria, está en muchos sitios. Él ve una corrida de toros española y dice que no le que él no ha visto un espectáculo, o sea, hasta que no lo vio, o sea, la sangre del toro con la luz, con tal, que él no había visto un espectáculo más hermoso en el mundo. Pero esto no significa que él sea perverso o malvado. O sea, a tu abuelo le pueden gustar los toros, o le podían haber gustado, y no por ello, ¿sabes? Pues es una persona que se comporta de una forma negativa con los demás, o le robe, o le mate, o le haga cosas dañinas. El asunto es que Crowley, por ejemplo, también visitó el Museo del Prado, donde dijo que él había visto el mejor cuadro del mundo, que eran las Meninas de Velázquez. Y ya, pues un poco aquella primera impresión que tuvo de que los españoles éramos personas, que éramos, pues eso, sucios y analfabetos, ¿no? Pues empezó a cambiar para al final convertirse, pues en algo así como una cosa excelente. Pues Crowley, por ejemplo, además de los textos ocultistas, esotéricos, mágicos, incluso pseudocientíficos, ¿no? Crowley también sería novelista, sería poeta, ensayista, escribió más de 80 libros, ¿no? Hay quien dice que esto de escribir 80 libros, dice que es que era porque llevaba escribiendo desde los 23 años. Sí, yo llevo escribiendo también desde los 14. Pero ¿qué sucede? Que yo no tengo un duro. Aleister Crowley pudo publicar 80 libros porque era millonario. Eso no hay que olvidarlo. Tenía respaldo. Algunos libros los financiaron las propias sociedades secretas a los que él pertenecía. Entonces, claro, lo tuvo muy fácil. No es que fuera una mente especialmente dotada para la escritura. De hecho, yo he leído bastantes libros de Crowley, escritos por Crowley, y la mitad de ellos se pueden considerar basura literaria, que no conducen a nada. Lo que pasa es que el hombre le dio por ahí y tenía el dinero y lo publicó. De todos los textos escritos, hay muy pocos que superen una cantidad respetable de páginas. Por ejemplo, el libro Cocaína, que es un tratado, ¿no?, donde él expone el consumo de sustancias recreativas, ¿no?, a la hora de tratar ciertos asuntos, y que generó un escándalo, ¿no?, por la excesiva alabanza que Crowley hacía de la cocaína. No llega a 20 páginas. O sea, eso es un panfleto, o sea, no es una cosa muy grande. Hay otro libro que tiene 40 páginas. O sea, escribió muchos libros, pero digamos poco contenido. Por ejemplo, Magic K, tengo un ejemplar de su Magic in Theory and Practice, la Magic con la K al final. Ese tiene muchas páginas, tiene más de 500. Entonces, claro, hay una cosilla así. Volviendo al tema de Cocaína, pues a pesar de que esto crea un escándalo, pues no es diferente de lo que dice un chamán, por ejemplo, peruano, sobre la toma de ayahuasca, o más concretamente de la cocaína. Claro, esto eran facetas que tenía Crowley, ¿no? Pues como escritor, como alpinista, como un montón de cosas. Vamos, que era una persona con sus inquietudes y sus cosas. ¿Y en qué consiste el libro de la ley de Telema de Aleister Crowley, que es lo más conocido, ¿no?, de Crowley? Pues sí, otro de los temas que Aleister Crowley pues abordaría en sus creaciones literarias, pues sería una nueva filosofía o religión que se supone que le fue dictada por un demonio o entidad extraterrestre, metahumana o espiritual llamado Aiwass, aunque él en origen decía que era un ángel. ¿Por qué? Porque era un agelos, un mensajero de un dios, ¿no? Era mensajero, no, agelos no significa mensajero de Dios, era mensajero solo, pero claro, como venía de parte de Horus, pues sería un ángel. Y este Aiwass o Aiwass es el que le impone la ley de Telema, ¿no? Que Telema significa voluntad en griego. Esta ley, en pocas palabras, predica el do one to will shall be the wall of the law. Haz lo que tú quieras, será el todo
de la ley. Aparte de esta ley, existe una segunda que es el amor es la ley bajo la voluntad. Bueno, pues yo veo esta sentencia, ¿no? Yo la percibo desde mi punto de vista como una ley, vamos a decir, nociva, ¿no? O dañina, pues carece de un criterio y de unos valores que son conducentes a la irresponsabilidad en los actos. A Crowley no hay que olvidar que este haz lo que quieras le funcionó muy bien, si es que se puede decir así, ¿no? Que le funcionó, porque en tanto en cuanto que él era millonario y tenía quien le respaldase, pues él podía hacer las cosas que le diera la gana. De hecho, el movimiento hippie en los años 70 se caracterizó por la libertad sexual y el uso y abuso de drogas, tal y cual lo postulase Crowley. Lo que pasa que fue, digamos, más light, ¿no? Porque esto ya no si fuera light, si no fuera light, vamos a decir más irresponsable, porque no obedecía a un fin, sino vamos a decir que era algo lúdico. Pues la historia del libro de la ley comienza cuando Aleister Crowley se casa con Rose Kelly, que es hija de un reconocido pintor retratista, y cuando estaban de luna de miel en el Cairo, Kelly, sin tener conocimientos de ocultismo ni interés alguno en ese tipo de temas, pues comenzó a sufrir estados de trance y a decirle a Aleister Crowley que el dios Horus estaba tratando de entrar en contacto con él. Voy a salirme un poco del tema porque lo acabo de recordar y no lo he dicho antes, pero Aleister Crowley cambia su nombre de Edward Alexander Crowley a Aleister Crowley porque era el nombre de su padre, que era el predicador de los hermanos de Plymouth. Entonces le dio tanta tirria que lo cambió. Volviendo al tema del libro de la ley, fue Kelly, su mujer, sí, como el señor Kelly, ayudante de John Dee, que John Dee también practicaba la magia teúrgica que él denominó enoquiana, de contacto con ángeles. Pues Kelly tuvo las revelaciones del mismo modo como las tuvo John Dee, ¿no? Su ayudante Kelly, y él le dijo a Crowley que que Horus estaba intentando contactar con él, ¿no? Se cuenta que para comprobar la veracidad, ¿no? Pues de estos mensajes canalizados de Kelly, y no hay que olvidar que una canalización es una posesión, Aleister Crowley la llevó a un museo, ¿no? en el Cairo, y le dijo que le señalara a ver quién era Horus, sabiendo que ella no tenía ni idea de quién podía ser Horus. Entonces ella fue a un monumento de madera conocido como la Estela de la Revelación, que tenía un montón de escenas mitológicas, y señaló una figura. Efectivamente esa figura era Horus, pero es que además esta pieza tenía el número 666 en el índice de piezas del museo, lo cual para Crowley pues fue ya una señal inequívoca de que algo se estaba cociendo. En los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12 y la 1, Aleister Crowley recibió el mensaje de Iwas a través de la canalización de su mujer, Rose Kelly, que le dictó cada día un capítulo del libro de la ley, que es más conocido como el Liber Legis o el Liber Albert Legis, donde expone la ley de Telema y el cual consta de 220 versos. Pronto la ley de Telema se convertiría en una nueva religión y ganaría adeptos a lo largo y ancho del mundo, claro. Y cómo no, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, claro. Si tenemos en cuenta que Crowley venía de un ambiente represivo y que él era un reprimido total, cuando abandonó ese ambiente, eclosionó. Y entonces, claro, ahí él hace lo que quieres. No te dejes someter, sería básicamente uno de los enfoques, aunque claro, esto luego ya trae cola. En relación con el Liber Albert Legis, pues un biógrafo escribe que en comparación con otros textos del mundo de la religión, se trata de un libro corto y establece una ley simple, la ley de Telema. Luego de la publicación del Liber Albert Legis y de un diccionario cabalístico que es conocido como el Liber 777, Crowley tuvo una hija que falleció a los 2 años, y esto hizo que se separara de su mujer Rose Kelly, ¿no? Pues para entregarse a una intensa actividad sexual, ingestión de drogas, la fundación de la revista Equinos, la Orden Astronauta Argento, y la promulga, vamos a decir, la prédica sí, de esta nueva ley de Telema, ¿no?
Bueno, hay que decir que Rose Kelly acabó en un psiquiátrico porque se dio a la prostitución, al alcoholismo y un montón de cosas. Y es común en muchas de las mujeres que estuvieron cerca de Crowley que su vida acabara destrozada. Pues él, impartiendo esta doctrina de Telema, ¿no?, para el nuevo Eón de Horus, que se decía que comenzó en 1904, ¿no?, con la recepción de esta canalización, ¿no?, que el Eón de Horus, ¿no?, a raíz de esta canalización, sería el que reemplazaría a León de Osiris, que era el antiguo. Hacia 1909, pues Aleister Crowley mantiene una relación homosexual, por ejemplo, con el de facto, con el poeta Victor Neuburg, y de esta relación surgieron revelaciones mágicas, fruto de trances alcanzados mediante los rituales de magia enoquiana de John Dee. Aparte de la ingesta de drogas. Mezclaron esa ingesta de drogas que él había importado de Mesoamérica, de México, con la magia ritual enoquiana de John Dee, que no olvidemos que se basaba en el contacto con ángeles. Es entonces cuando Crowley pues se convierte en dirigente de una rama de la OTO, de la Ordo Templis Orientis, que es una sociedad masónica rosacruz fundada en 1902 por Karl Kerner, para la que Aleister Crowley escribió textos perdón, que me quedo sin voz, de una misa gnóstica, y donde también pues introdujo los rituales sexuales como método para alcanzar la iluminación, que era una cosa que no se había contemplado desde hacía tiempo dentro de las sociedades secretas europeas, a raíz de estas revelaciones de la entidad Aiwass o Aiwass en su libro de la ley. ¿Cómo fueron? ¿Qué hizo posteriormente Aleister Crowley en Sicilia? Pues Aleister Crowley en Sicilia hizo pues lo que hacía por todos los sitios. Allí, a raíz de las revelaciones de la entidad Aiwass, fundaría la abadía de Telema, ¿no?, en Cefalú, en Sicilia. Bueno, hay que decir que esta abadía no era más que una simple casa de campo, o sea que no es como la cosa propia de los cristianos evangélicos, que llegan y te montan un templo de ladrillo, ¿no? Esto es una casa de campo y nada más. Aunque ahí estuvo junto a algunos seguidores hasta que fue expulsado por el gobierno de Benito Mussolini, ¿no?, pues debido a la muerte de un tal Raoul Loveday, por presunta intoxicación con sustancias alucinógenas y vísceras animales, con las que estaban realizando una serie de rituales en los que predominaba, como de costumbre, la ingesta de drogas, el desenfreno sexual y las invocaciones a ciertas entidades metahumanas. Además, se creía que él era un espía británico, creencia que Aleister Crowley nunca desmintió. Y se dice que durante su estancia en Sicilia, ¿no?, pues Aleister Crowley, junto con un par de devotas y un pequeño grupo, ¿no?, pues él utilizaba rituales a los que podían o frecuentaba, ¿no?, la aristocracia del lugar, que no tenía por qué ser Benito Mussolini, sino gente importante de Sicilia, de Cefalú, y cuyos miembros o algunos habituales de estos ritos atestaban pues las salas de emergencia de la localidad, ¿no? También se dice que se produjeron varias desapariciones de mujeres, pero esto es un punto que quizás tenga que ver más con lo truculento, ¿no?, y fuera de la figura de Aleister Crowley que con el propio Crowley, porque Crowley, vamos a decir que pudiera ser muy extravagante, pero también habría que ver qué gente se arrimaba a él y si no aprovecharía su nombre para cometer ciertos actos atroces, teniendo un perfecto chivo expiatorio. De todas maneras, ya te digo, Crowley básicamente en Cefalú provocó en Sicilia un escándalo brutal por sus ritos, que para la época eran perversiones, como en toda su vida y en todos los países europeos fue considerado como tal. Y a raíz de la muerte del señor Raoul Loveday, pues fue que Mussolini decretó que fuera expulsado del país. Luego fue a Francia y también fue expulsado pues por hechos similares. Y ya casi terminando,
cómo fue el fin de Aleister Crowley. Pues Aleister Crowley, pese a haber sido millonario, al final acabó en bancarrota. Dilapidó su fortuna y no solo eso, tuvo que pedir prestado y tuvo quien le apoyara. De ahí que no tuviera el fin de cualquier drogadicto. Murió en una casa de huéspedes en Hastings, en Sussex, en Inglaterra, el 1 de diciembre de 1947, atacado por el asma que padecía, porque él era asmático, ¿no? Y una degeneración de miocardio. Él en sus últimos años también estuvo dedicándose a la publicación de libros y a soñar con el establecimiento de la ley de Telema, cosa que no llegó a cuajar de todo. La ceremonia de incineración, ¿no? Fue a la que acudieron algunos discípulos, amigos, en la que se leyeron versos de los textos de Telema, el Liber Albert Legis y también su himno a Pan. Fue 5 días después, el 6 de diciembre, o el 5 de diciembre o el 6 de diciembre, no sé si son 5 o 6, no me voy a pillar el orden, pero entre el 5 y el 6 de diciembre. Según la enfermera que acompañaba a Crowley en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: a veces me odio a mí mismo. Hay otras personas que dicen que sus últimas palabras fueron: estoy perplejo. Y según otras versiones, por ejemplo la de Gerard Shuster, en su biografía de Crowley, dice que un empleado oyó un fuerte ruido en el piso superior mientras limpiaba los muebles. Subió y vio a Crowley muerto en el suelo de la habitación. Otra versión, que es la de Patricia McAlpine, o McAlpine, madre del único hijo de Crowley, dice que murió pacíficamente en su lecho mientras soplaba el viento y sonaban los truenos en el exterior. En palabras de McAlpine, era que los dioses, esta era la manera en que los dioses los saludaban. Yo no sé a qué carta quedarme, las expongo porque es lo que se cuenta. Pero no me extrañaría que Crowley dijera aquello de estoy perplejo, porque es sabido en los ámbitos, vamos a decir, mágicos, que las entidades metahumanas ofrecen a cambio de culto prolongación de los días. Crowley murió con 72 años, podemos decir. Bueno, pues tampoco era muy joven, ¿no? Tampoco tal. Bueno, pero es que era un drogadicto impresionante, que no medía las dosis y en un mismo día podía consumir una variedad impresionante de un montón de cosas que tendría que haber acabado muerto hace mucho tiempo. Entonces, claro, es plausible, o sea, a mí me parece probable que fuera esto lo que él dijera, pero no descarto las otras versiones, las dejo aparte porque pueden ser igual de ciertas, ya que yo no estuve allí. Este fue el fin de Aleister Crowley, que para algunos pasó sin pena ni gloria y que para otros pues fue todo un referente dentro de los asuntos, vamos a decir, mágicos en el siglo XX, y sobre todo una persona que revolucionó ciertos conceptos mágicos considerados o sea, que se practicaban pero que resultaron ser erróneos hasta la fecha. ¿Qué piensas de la influencia? ¿Qué influencia tuvo Aleister Crowley en el arte, como en, por ejemplo, los Beatles haciendo las posturas de Aleister Crowley, o Iron Maiden, que el cantante hizo la película esta de Chemical Wedding, la boda química, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, o sea, aparte de lo obvio, más reconocible y que todo el mundo cuenta, me parece que no han leído un libro de Aleister Crowley en la vida. Por ejemplo, los Beatles desarrollaron aquellos famosos mensajes al revés. Aleister Crowley, vamos a decir que instruía a sus seguidores a hablar y escribir del derecho, del revés, hacer lo que se dice ambigramas, que son palabras que se leen igual al derecho que al revés, y un montón de cosas. Palíndromos, que diríamos en España, aunque los palíndromos son frases, pero Aleister Crowley juega mucho con esto. Por ejemplo, has puesto el ejemplo de Bruce Dickinson, de Iron Maiden. No solo eso, también escribió varias canciones como Revelations, Moonchild, incluso el 666 de Number of the Beast. Denotan una influencia bastante grande de Crowley sobre... A ver, Bruce Dickinson es confeso admirador de Crowley, entonces
ahí lo tenemos, pero hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, recientemente el grupo Mago de Oz tiene párrafos de Crowley insertados dentro de sus canciones. Yo que sé, se me ocurren un montón de ejemplos, casi tantos, que es que tendríamos que hacer otro programa tan largo como este para tratar el asunto a conciencia, claro. Y en los, por así decirlo, las sociedades secretas, esas de las que ya hemos hablado, ¿no? Y ese contacto con entidades que tienen, ¿qué influencia crees que ha tenido Aleister Crowley, si ha tenido alguna? Pues sí que las tuvo, y de hecho las revolucionó, las puso patas arriba, porque básicamente él vendría a demostrar que, lejos de la charlatanería de tantos miembros de las sociedades secretas como hay, porque de todo hay en la viña del Señor, él vino a renovar ciertos conceptos, algunos que no eran propios, como el de Austin Osman Spare sobre la magia blanca, magia negra, el asunto de los sacrificios humanos, el asunto de contactar con entidades metahumanas. Digamos que hay mucha gente que trata estos asuntos de la magia como darles una explicación, vamos a decir, metafísica, psíquica, una cosa que tiene que ver con el interior del hombre en lugar de con lo exterior. Y Aleister Crowley vendría a decir que no, que eso era posible contactar y que no estábamos solos en el universo para nada. De hecho, fíjate cómo no sería la cosa que Kenneth Grant fundaría la Typhonian Ordo Templis Orientis, de la cual ya pues un día hablaremos en profundidad. Sí, también otro tema del que hablaremos es del Austin Osman Spare, ¿no? Sí. Que no era bien visto por Crowley, ¿no? No, básicamente es como te digo, porque Crowley, él sí podía saber lo que era el significado real del ocultismo, o la definición del ocultismo. Hoy en día hay mucha gente que incluso se denomina ocultista y piensa que ser ocultista pues es eso, ponerle velitas a un santo e invocar. No, eso no tiene nada que ver con el ocultismo. Aleister Crowley temía a Osman Spare porque Osman Spare tenía un planteamiento que, aunque pudiera tener ciertos puntos negros o ciertos errores, le estaba demostrando a diario que él tenía que tomar otro camino que no era el que llevaba hasta ahora. En síntesis, básicamente es eso. Y luego esas aberturas de portales, ¿no?, que nos has comentado. Por ejemplo, ya has hablado de las consecuencias un poco de esa abertura de portales que hizo Crowley, ¿no? Pero ¿qué consecuencias podría tener las que se están llevando a cabo ahora, ¿no? Pues en mi pueblo dicen que de tanto mentar al diablo, al final se aparece. Y esto es una cuestión que a mí me preocupa un poco, porque si, como hemos dicho antes, Aleister Crowley, aunque abriera esos portales, luego se preocupaba de cerrarlos, hoy en día no es así. Hoy en día alegremente se habla de apertura de portales, que primero habría que ver si esos que promulgan esas aperturas de portales serían siquiera capaces de hacerlo, pero suponiendo que, porque claro, yo tampoco estoy en posesión de la verdad absoluta y no puedo juzgar a una persona por lo que diga, pero el asunto es que si pudieran realmente hacer eso, veríamos a ver si luego los cerrarían. A mí una persona de la que solo voy a dar sus iniciales, LP, me dijo que él perteneció al grupo Rama Barcelona, donde practicaban los Sendras, ¿no?, que era la apertura de portales. Y él abandonó ese grupo porque dijo, bueno, pues ya hemos abierto el Sendra, ¿y ahora qué hacemos? No, pues ya está, no lo vamos a cerrar, no, esto es así. Y entonces abandonó eso porque él entendió que no se puede abrir una puerta, o sea, que la finalidad de las puertas es mantenerse cerradas, porque si no quedaría el agujero. ¿Para qué una puerta? Luego, sobre esa entidad LAM, ¿no?, el dibujo, por ejemplo, de Aleister Crowley, la imagen que hay por internet que se puede ver, ¿no?, esa es el dibujo de Aleister Crowley. Sí. ¿Exacto o es una copia de Aleister Crowley?
El dibujo es el de Crowley. Y de hecho ese dibujo lo ha facilitado y promovido el señor Kenneth Grant. Y luego ese que se hacía pasar por Dios, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué más nos puedes decir de él, así que no hayas dicho de su forma de ser, por así decirlo? Pues es que hay muy poca información al respecto sobre el contacto que Crowley tuviera con Lan. Aunque parece ser que Lan le dio estas muestras de inteligencia superior y de algunas cuestiones más, tal y cual, bajo el enfoque de Crowley e incluso del nuestro actual, esa entidad era un dios, porque digamos que tenía un comportamiento y unas características similares a la de los dioses, vamos a decir, clásicos de antaño. Y bueno, ya si quieres, para acabar, una conclusión final o un mensaje. Pues el mensaje básicamente, aparte del de siempre, que es el buscar la información, contrastarla, cotejarla y tal, decir que a Aleister Crowley, a toda la basura que se le ha echado encima, obedece a intereses netamente humanos. O sea, él podía ser un pervertido sexual, sí, podría serlo, pero era cosa suya. Él podría ser un drogadicto, sí, pero era cosa suya. Él podría ser tantas otras cosas, sí, pero eran cosas suyas. Para el que no se haya dado cuenta, todo esto que hemos hablado de Aleister Crowley, lo que revela es a un ser humano, nada más. Él creció en un ambiente de mucha represión. O sea, es que su madre ni siquiera le daba un abrazo, ni siquiera le besaba, o sea, no le permitían leer otra cosa que no fuera la Biblia. Claro, Aleister Crowley estaba, como vulgarmente se dice, hasta las narices. Claro, entonces eso degeneró en una explosión. Claro, él estaba harto de la locura de sus progenitores y acabó cayendo, vamos a decir, en otras cosas, pero claro, en oposición a eso. No hubo equilibrio porque no conocía otra cosa. Por ejemplo, ya he dicho antes, por ejemplo, él podía atentar contra toda la cristiandad, todas las ramas cristianas, todas las ramas católicas, en base a un conocimiento escaso que él había tenido en su vivencia particular con una secta evangélica que ni siquiera era oficial, porque claro, es una secta evangélica, ahí no había más. Yo pienso que Crowley fue una persona sumamente inteligente, una persona que tuvo redaños suficientes para explorar, vamos a decir, unas vías alternativas dentro de lo alternativo que es el mundo en el que se movía, que vinieron a decir que el planteamiento y el concepto que hasta entonces se tenía de la magia era totalmente erróneo. Y que había que modificar, que si bien tenía una base sólida, había que modificar ciertos aspectos de la misma, de esas prácticas o de ese pensamiento mágico, para llegar al fin que la magia perseguía. Claro, y ahí ya hablamos de, por ejemplo, hemos visto cómo él y Samuel Gregor Mathers discutían sobre sus supuestas posesiones infernales, que ninguno de ellos estaba poseído. O sea, esto es un vocabulario que ellos empleaban, pues para decir uno que él estaba a favor de la libertad sexual, que en contra de la represión, que este era Crowley, y Mathers, él se erigía como un guardián de conocimientos secretos y por tanto pues él estaría imbuido del espíritu de Lucifer, el portador de luz o conocimiento y estas cosas. Aleister Crowley a mí me parece una persona que él tuvo también sus errores, sus cuestiones, pero como todos. O sea, de hecho la única forma de aprender es errando, y que se ha vertido mucha basura sobre él, porque además leyendo sus obras, porque claro, esto es una cosa que a mí me parece muy, muy interesante, porque vamos a leer la biografía de Crowley, pero ¿de quién? De este biógrafo, que no es el autorizado del biógrafo autorizado. Bueno, pues sea como fuere, esa biografía siempre contendrá un sesgo. ¿Por qué? Porque el autorizado no se saldrá del oficial, y el no autorizado pues dirá cosas que pudieran arrojar más basura sobre la personalidad de la persona de la que se escribe la biografía. Por ejemplo, muchas personas hablan de Aleister Crowley sin haber leído un libro de Crowley en la vida. Yo he leído el libro de Albert Legis, he leído Cocaína, he leído el 777, he leído...
el Magic K, he leído un montón de libros de Aleister Crowley y puedo, una vez que se han leído con criterio y de una forma objetiva y sabiendo lo que ese hombre quiere decir, porque no hay que olvidar que eso está escrito a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que el lenguaje y los conceptos no eran los mismos que hoy, las cosas que quería expresar. No sé qué me decís sobre Aleister Crowley, que quizás debería de estudiarse su figura de una forma seria, no amarillista y no sensacionalista, porque muchos programas vamos a decir de misterio, utilizan la figura de Aleister Crowley solo para subir a audiencias, o cuando no tienen nada mejor o tal, pues sacan a Crowley. Hablan del mago negro, de cómo mataba gatos, de cómo era un pervertido sexual, que no es que yo no lo haya hecho, pero eso es una faceta que hay que entender de ese hombre como su forma de salir de esa represión a la que estuvo sometido y a la que no tuvo freno, porque claro, se fue de un extremo a otro, que el amarillismo de mirar lo que hacía, sí, pero ¿en base a qué? ¿En qué criterio? Cojan ustedes un libro, en vez de buscar por internet o de plagiar a gente que hacemos esto desinteresadamente o tal, pues escuchen, o sea, lean, formen un criterio y luego desarrollen, porque vale, para decir que una persona es mala, pues todo el mundo es válido, pero eres malo ¿por qué? ¿En base a qué? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Quién me puede definir eso? Porque aquí todo el mundo, siempre que habla de bien y mal, habla de lo que es conveniente para él o de lo que no es conveniente para él. Por ejemplo, una de las cosas que vino a desterrar Crowley y bajo, vamos a decir, el pensamiento de Austin Osman Spad, era eso, que la magia blanca y la magia negra no existen. Que es el hombre el que hace la magia negra o la magia blanca. Mucha gente dice, no, pero es que si tú haces un ritual de magia negra para acabar con una persona como si fuera Hitler, vamos a decir, como un tal Hitler, pues estarías salvando al mundo de un monstruo. Entonces serías un mago blanco porque has hecho algo bueno, ¿no? Pero a ver, tú, si en tu cultura destruir a otra persona está considerado como un mal, tú estás siendo malo. Aunque el interés general, o sea, en el interés general redunda un beneficio, pero tú intrínsecamente eres malo. Aleister Crowley vino a decir eso. Ya hemos visto como él en su planteamiento sobre la magia negra nos cuenta que tienes que ser un ser ruin y vicioso para llegar a desear la destrucción de alguien o hacer un trabajo tal. Mucha gente también dice que la magia blanca es proteger. Bueno, pues proteger implica no dejar a alguien, vamos a decir, hacer lo que quiere hacer. Entonces le estás haciendo mal. Entonces, claro, es una cosa conceptual, es la ética de la persona a la que vicia esa magia. También Aleister Crowley nos dijo un montón de cosas, pero es que, claro, no tenemos tiempo para hablar de todo. Mi conclusión final sería esa, que Aleister Crowley fue un simple ser humano con sus defectos y sus virtudes que hizo un aporte a un campo que básicamente no se tiene muy en consideración o que no tiene mucho crédito, pero vendría a revelar también cosas tales como que no estamos solos en el universo, o que existen ciertas entidades metahumanas que pueden entrar en contacto con la humanidad y que parece ser son por lo menos más inteligentes que nosotros. Bueno, gracias por esta información. También es una pena que otros programas donde he visto programas sobre Aleister Crowley por así decirlo, se resuma tanto que las cosas interesantes no se digan, ¿no? Bueno, gracias por tu aporte y hasta otra. Nada, gracias a ti, Martín. Hasta luego. Adiós.